Tingo María es una ciudad ubicada en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Aquí se encuentra el Parque Nacional Tingo María, que posee una abundante biodiversidad y que además es conocido por la Bella Durmiente, una montaña que tiene la silueta de una mujer acostada. En este video te enseñaré todo lo que tienes que conocer en este impresionante lugar. Si viajas desde Lima, la forma más económica de llegar es por vía terrestre. El pasaje cuesta 100 soles y el tiempo aproximado de viaje es de 12 horas. Por otro lado, si te encuentras en la ciudad de Pucallpa, puedes tomar un colectivo desde el terminal que se encuentra frente al mercado minorista número 2. El pasaje cuesta 60 soles y el viaje dura aproximadamente 6 horas. Al llegar al destino, nos recibió una ciudad en medio de muchas montañas cubiertas de verde. Dimos un paseo por la plaza y sus avenidas principales, en las cuales se veía reflejada la magia de la Navidad. Una vez culminado nuestro paseo por la plaza, nos dirigimos hacia el hotel que reservamos para hospedarnos. El Hotel Madera Verde, ubicado a 10 minutos de la plaza en motocar. El costo de las habitaciones estándar es de 150 soles. Sin embargo, si viajas en grupo y son varias personas, pueden optar por los bungalows o las cabañas que están 320 y 380 soles respectivamente. Nosotros decidimos quedarnos una noche aquí para pasar Año Nuevo y disfrutar de su gran cantidad de ambientes para relajarnos antes de salir a conocer otros atractivos del lugar. El hotel cuenta con un centro de rescate de fauna silvestre. El ingreso a él se realiza en grupos y acompañados de un guía. Este atractivo no tiene costo para los huéspedes. Te recomiendo aplicarte repelente antes de ingresar, ya que en el interior hay gran cantidad de mosquitos. Si te gustó el Hotel Madera Verde y deseas información sobre él, te dejo el link en la descripción del video. El segundo día nos trasladamos a un hotel más económico, puesto a que pasaríamos la mayor cantidad del tiempo afuera visitando los atractivos turísticos de la ciudad. Elegimos el Hotel Las Palmeras. Las habitaciones aquí están entre 35 a 50 soles la noche. Se encuentra solo unas cuadras de la plaza y es bastante acogedor. Solo dejamos nuestras cosas y partimos hacia nuestro siguiente destino. Llegar a la Laguna de los Milagros fue bastante sencillo. Nosotros tomamos una moto en la puerta del hotel. Nos cobró 25 soles y demoró aproximadamente 30 minutos en llevarnos hasta el lugar. Aquí puedes encontrar varios centros recreacionales. Nosotros ingresamos al recreo El Paraíso. La entrada costó 5 soles e incluía un paseo en bote. La Laguna de los Milagros se origina por los flujos de agua que brotan del Cerro Belén. Tiene 40.000 metros cuadrados de superficie y 8 metros de profundidad. Las aguas de la laguna se encuentran por lo general cargadas de desechos botánicos que ésta coge a su paso. Además, producto de su origen, esta laguna no presenta la claridad típica de otros espejos de agua. En los alrededores de la laguna también puedes acampar
o practicar algunos deportes de aventura como paseo en cuatrimotos, canopy o caminatas hacia los miradores. De hecho, también podrías aprender a nadar como nuestro pequeño amigo. Eso sí, ten en cuenta que si no es un día soleado, podrías tener frío durante el resto del paseo. Para finalizar el paseo, puedes pasar por el restaurante a degustar los ricos platos típicos de la selva. El precio de los platos es de aproximadamente 25 soles. Luego, podrás disfrutar el atardecer en un mirador donde podrás tomarte unas fotos bravasas, para luego caminar sendero abajo hacia la carretera y tomar el colectivo que te regresará hacia la ciudad. El siguiente día salimos muy temprano para visitar la Cueva de las Lechuzas. Para llegar, tomamos un motocar en la plaza que nos cobró 7 soles. En la entrada puedes probar los helados artesanales o los tragos exóticos que tienen unos nombres bastante graciosos. También puedes comprar todo tipo de artesanías y recuerdos. Luego, debes comprar tu entrada al Parque Nacional Tingo María, anotarte en el cuaderno de registro y pasar el protocolo sanitario contra el COVID-19. Una vez dentro, caminaremos observando la belleza del paisaje y la gran diversidad que alberga el Parque Nacional Tingo María. Iniciaremos nuestro ascenso hacia el atractivo principal, la Cueva de las Lechuzas. Cuando nos íbamos aproximando a la entrada, podíamos escuchar unos fuertes sonidos emitidos por unas aves nocturnas llamadas guácharos. Conforme nos íbamos adentrando en la cueva, la iluminación era cada vez más escasa y habían una gran cantidad de insectos en las paredes y el suelo. Al bajar de la Cueva de las Lechuzas, a solo unos metros encontrarás una poza natural donde podrás refrescarte luego de la caminata. Durante el regreso, puedes pedirle a la moto que pare un momento en el mirador de Jacintillo, desde donde podrás tener una vista panorámica de toda la ciudad de Tingo María. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por la tarde, puedes dirigirte al balneario Cueva de las Pavas. Aquí, la entrada cuesta 3 soles. Este lugar consta de un sendero al lado de una quebrada, a través del cual podrás encontrar varios lugares estratégicos en los cuales podrás refrescarte. En nuestro último día en Tingo María, visitamos la catarata Santa Carmen. Para llegar aquí, tomamos una moto que nos cobró 7 soles. La moto nos dejó en el mismo lugar en donde tuvimos que pagar la entrada que nos costó 3 soles por persona. Luego, tuvimos que hacer un recorrido hacia la catarata que fue bastante sencillo. Una vez que hayas llegado, podrás disfrutar de las refrescantes aguas de la catarata Santa Carmen. Si eres muy curioso, de regreso encontrarás el camino que te guiará hacia la Poza del Amor.
A tu retorno, un lugar que te recomendamos para degustar los ricos platos de la selva es el restaurante El Encanto de la Selva. Luego, para finalizar nuestra aventura, decidimos pasar por el Mirador San Cristóbal, desde donde pudimos observar un maravilloso atardecer con la Bella Durmiente de fondo. De esta manera, culmina nuestra travesía por este impresionante lugar.